A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Some Apóstoles. who had come En down from aquellos Judea días, unos que bajaron de believed in Judea love, se pusieron a enseñar a los must be hermanos circumcised que si no se according to the Mosaic circuncidaban practice, como manda la tradición de Moisés, no podían salvarse. because there arose no Esto little dissension provocó and un debate altercado y una among violenta Barnabas and discusión Saul. con Pablo y It was Bernabé, decided that y Paul and se Barnabas decidió que Pablo, Bernabé y algunos should más go up to Jerusalem subieran a to the Jerusalén council a and consultar presbyters a los about the apóstoles y question. presbíteros sobre la They were sent on controversia. their journey by the La truth iglesia los and proveyó para el passed through viaje. Phoenicia and Samaria. The Atravesaron witness of the Fenicia conversion y of the Samaria Gentiles and contando a proclaimed los the word of hermanos the cómo Lord se abroad convertían los gentiles y arriving alegrándolos in con la Jerusalem. noticia. Al They llegar a received the Jerusalén, la believers iglesia, as los well as the apóstoles y los apostles and the presbíteros los presbytery, recibieron muy and bien. they reported what Ellos God had done contaron with them. lo que había hecho con la ayuda de Some of the Dios. party of the Pero Pharisees algunos de la who had secta de los come fariseos que habían abrazado la fe and said, intervinieron "It is diciendo, necessary to hay que circumcise and circuncidarlos correct them y according to the exigirles que Mosaic law." guarden la ley de Moisés. The apostles and the Los apóstoles y presbytery los met presbíteros together to see se about this. reunieron a examinar el asunto. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda so that it bears. para que dé más fruto. You are already pure. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Remain in me. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Just as a branch Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, remains, si no permanece en la vid, so neither can así tampoco ustedes, you si remain. no permanecen en mí. I am the vine. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Whoever remains El que permanece en mí I in him y yo en él, will bear much fruit. ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Anyone who does Al que no permanece en mí, will be thrown out. lo tiran fuera como el sarmiento People will gather y se seca. throw them into a fire. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. If you remain in me, Si permanecen en my mí words y remain mis palabras permanecen en ustedes, for whatever you pedirán lo que desean y se realizará. is Con esto recibe gloria mi Padre, bear much fruit. con que den fruto abundante. Disciple. Así serán discípulos míos. Verbum Domini. Throughout the Old Testament, there are A lo largo del Antiguo Testamento hay un número de alusiones a viñas y viñadores, are used. It's obvious that they y estas se utilizan, obviamente, lo hacen porque el país es muy fértil para las viñas, friends told como mis amigos palestinos me han dicho muchas veces. Para que las uvas sean muy buenas, rain is not really good for tienen que isn't either. ser ideal el clima. No puede ser demasiado, no puede haber demasiada lluvia, muy poca lluvia, pero las raíces tienen que And then llegar muy profundo para que lleguen al agua y las uvas puedan ser de muy buena calidad. is full of Y these el país está lleno de estas viñas y viñedos de raíces muy profundas. Y image. es una gran imagen a lo largo del Antiguo Testamento, It is pero principalmente understand Principalmente se utiliza para entender a Israel, to understand Israel a veces fruitful. para entender a Israel como fecunda y And other productiva. Jeremías habla de esto. very En otras ocasiones, vine that Israel destroyed, as Isaiah tiene 5. viñas muy improductivas que tienen que ser destruidas, como en Isaías capítulo 5 y también otros pasajes de Jeremías. Así que existe una mezcla. Is a very Pero use. This is not just picking up esta es una utilización muy distintiva. No se trata solamente de utilizar imágenes del Antiguo Testamento. El Señor utiliza la imagen de in an absolutely la distinctive way. vid a sí mismo de manera muy distintiva que ninguno de los profetas utilizaron. Él se representa a sí mismo, él utiliza esta parábola de ser una vid, él se ve a sí mismo como la vid, And all the other con los apóstoles y todos los demás discípulos, como los sarmientos en esa vid. the equivalent of what Saint Esto es el equivalente de
aquello de lo que habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en donde Cristo es la cabeza del cuerpo y todos nosotros estamos bautizados en el cuerpo de Cristo. a parable, an image. Se trata de una parábola, una imagen que muestra que Cristo es aquel a quienes estamos unidos. Desde ahí ya tenemos una comprensión extremadamente importante de la distintividad de nuestra fe. Of our spiritual life, La meta de nuestra vida espiritual no es un estado de conciencia, not even no es siquiera society. un estado de sociedad. A veces escuchamos que hay personas que Of mysticism, tienden hacia las formas modernas de misticismo, a certain tratando de obtener un cierto estado de conciencia mediante el cual no tienen pensamientos o se sienten iluminados they'll use different o terminology. algo equivalente. That's not Utilizan diferente terminología. here. Pero eso no es lo que el Señor nos está enseñando aquí. No se trata de nuestro estado de mente. Más bien, Of Christian la meta de la fe cristiana es la unión con la persona de Cristo. Y en esta imagen like branches attached to a vine. It's tenemos la imagen de los sarmientos unidos a la vid, de ser parte de Cristo. other people, sometimes with a Otras personas, a veces, perspective, con una perspectiva más social, con would talk una about orientación más hacia la justicia, the kingdom of God. dicen que su meta es establecer el reino de Dios aquí sobre la tierra. We need Eso no va a ser fácil. for true justice. Hace falta trabajar por la justicia verdadera, sin duda. This image Pero points out that it's esta imagen saca a relucir que ni siquiera se trata de cierto estado de justicia, porque la realidad es que todos nosotros sobre la tierra somos pecadores the reality y vamos a tener que buscar la realidad de la justicia una y otra vez and in y social. en las relaciones That's going to be personales y en las relaciones sociales. that's a good struggle. Esa va a ser una lucha continua y es una buena lucha, no hay nada malo con ello, pero no es la meta final. Más bien la meta final es la unión con la persona de Jesucristo. Here's another Y aquí notice tenemos otro ángulo de esto. Noten cómo él statements. ofrece afirmaciones identificantes. Yo soy la vid. Esto es quien soy. Saying, I Cristo dice, yo soy la fuente he had said de vuestra vida. Él ya había dicho anteriormente en este largo discurso de la última cena, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí él está diciendo, yo soy la vid y sin mí ustedes no tienen vida. reality. Es otra forma de alcanzar esta realidad, así como una vid Which the sap comes as the water from es por donde la savia llega a la agua en la profundidad de la tierra y los nutrientes entran a la vid y luego de esa forma la pueden repartir a los sarmientos. Los sarmientos solamente pueden recibir luz de sol, pero no pueden recibir savia a menos que sea a través de la unión con la vid. are the Y luego aquí el Señor ofrece otro identificador. understand Ustedes son los sarmientos. Nos está dando una forma de entendernos a nosotros mismos en unión con Cristo. and that he's bringing out very clear Y Él está that without sacando a relucir muy claramente que sin nuestra unión con Cristo somos cortados. Somos como sarmientos que son cortados. the green Y cuando un sarmiento es cortado, la parte verde but sigue siendo verde durante un breve tiempo, pero begins the process of dying. Well, muy pronto el by the way, proceso de muerte death shows that empieza. La muerte empieza inmediatamente, pero con el paso del tiempo, la muerte empieza a volverse aparente. the Father La unión con Cristo es esencial. also
Y el Padre es el viñador. Él también identifica al Padre. Él había estado hablando acerca del Padre desde el momento que enseñó la oración del Señor y que nos enseñó que llamemos a Dios Padre nuestro, a que también vemos que el Padre es el viñador. A lo largo de este Evangelio según San Juan, nuestro Señor ha estado hablando acerca de cómo Él no hace nada sin el Padre, que todo lo que tiene proviene del Padre y pertenece al Padre. Ahora Él también está mencionando que en relación a nosotros el Padre es un viñador. Y esta es una de las cosas que debe suceder en la cultura. Cuando queremos buenas uvas y buen fruto, hay que podar Goes into un árbol, porque de lo contrario la savia se mete en las ramas y las hojas que no producen nada, así que hace falta podarlas y permitir que la savia se enfoque en el fruto. something that then Y esto es algo que luego se convierte en una manera de entender nuestro crecimiento. Si estamos unidos a Cristo, daremos fruto, pero incluso si estamos unidos a Él, es fácil empezar a pensar, oh, estoy en unión con Cristo, amo a Cristo, estoy comprometido, he realizado mi acto de fe, confío en Él, lo recibo en la Eucaristía, me está yendo muy bien, especialmente a comparación de todos estos pecadores a mi alrededor. Pero no, esa es una mala forma de enfocarlo. so much about each of us branches. El Padre se preocupa tanto por cada uno de nosotros, los sarmientos, que incluso si estamos unidos, incluso si tenemos una vida de fe, Él continuará podando las diferentes partes inútiles. Y This happens in many different ways. esto sucede de muchas formas diferentes. A veces parece ser, You know, these people don't decimos, like me or they don't estoy haciendo muchas cosas buenas, pero hay and personas que a sometimes quienes no les caigo bien y no les gusta lo que yo hago. Y a veces eso es parte de la poda. do what's A right veces pensamos que estamos tratando de hacer el bien, pero fracasamos. for the pruning. Eso puede ser parte de la poda. People catch A us veces otras personas things that are not nos pescan haciendo cosas que no son correctas. A all veces nos corrigen con bondad y a veces no. it's De cualquier modo, es parte de la poda. and that this process Y este proceso de ser podados to punish no es para castigar y decir, "Oh, some no, no people me caes bien", Saint Teresa of Avila usando como ejemplo a Santa Teresa de Ávila. Ella se vio tentada a pensar, quizás trabajar por Dios no sea tan buena idea. Aquella famosa historia de cuando ella cruza el riachuelo she fell into it and got y all muddy la carreta cleaned and pressed. golpea y se cae y se golpea, Your se friends ensucia wonder you have so y dice, así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos amigos. A veces nos podemos sentir así, como ella se sintió. part of us Y esta es una parte muy importante de nuestro aprendizaje de niveles más profundos de humildad so y that permitir al Señor que nos pode para que demos más fruto y un fruto que sea mejor. not easy to be pruned, No es fácil ser podado, part of the bearing pero es parte de producir fruto y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. you know today is the Y nada más deseo mencionar, el día de hoy es la fiesta de un gran capuchino franciscano, San Félix de Cantalicio. his Él family fue pobre, him de up hecho su and he familia worked as a shepherd tuvo in que the 20s, mandarlo a trabajar but como he used that pastor hasta que tenía prune casi 30 años. separated from his family Pero just so they esto fue parte de su poda, el haber tenido que separarse de su familia para que su familia pueda sobrevivir. Y él también, estas cosas eran necesarias tomando en cuenta la economía. and so Nuevamente, he used sabemos de esas cosas, of pero él utilizó ese tiempo de cuidar ovejas cuando estaba solo. he used it for prayer. Él utilizó ese tiempo para la oración. Muchos otros pastores no hacían eso, But he eran used necios y hacían otras cosas, Christ. pero él utilizó para acercarse a Cristo. Ever Y a medida que él se convertía en sarmiento, uniéndose cada vez más a Cristo a través de su vida de oración,
uniéndose más y más profundamente con Cristo, llegó la oportunidad para que él ingresase a la recién fundada Orden de los franciscanos capuchinos y finalmente en 1547 fue enviado a Roma, donde habría de ir pidiendo limosna por los pobres, y era tan bueno y tan humilde para ayudar a los pobres que incluso el gobierno le pidió que ayudara en partes incluso mayores de la ciudad, así que lo hizo, pero él siempre solía criticar al gobierno cuando eran corruptos, cuando estaban haciendo el mal, cuando permitían el mal. Él solía criticarlos y también hacía lo que el gobierno quería al ayudar a los pobres. En este proceso, él también llegó a conocer a San Carlos de Borromeo, a San Felipe Neri. Esa fue la época de San Ignacio y los primeros jesuitas que estaban cuando estuvieron en Roma. Y fue la época en cuando había muchas personas en la iglesia, obispos y cardenales, que solían permanecer en Roma como moscas, que no tenían fe, sino que lo hacían por el dinero. Había mucha prosperidad e influencia política al estar en la iglesia. No fueron ellos los que trajeron la reforma a la iglesia, fue más bien santos que surgieron como San Félix, él y San Felipe Neri y los muchos otros santos que llegaron. Ellos fueron los que reformaron la ciudad y de hecho se convirtieron en los nuevos evangelistas en la ciudad. Esto los metió en problemas, por supuesto, pero es esencial que recordemos que a medida que nos unimos más con Cristo, como San Félix, también daremos más fruto al ayudar a nuestro prójimo, al llamar a los pecadores a que se arrepientan y regresen a Cristo, para que ellos también puedan estar unidos con Él y que no estén cortados. Esa no es la meta, pero Dios lo hará si tiene que hacerlo. Y que se unan tanto con Cristo que le pertenezcamos a Él para siempre, para toda la eternidad.